Historia General de la Educación, elaborado por Rocío García Francisco. Tema: la evolución histórica de la educación. CESUM 2021. Esperemos sea de su agrado. Con ustedes, el tema la evolución histórica de la educación. La educación en la comunidad primitiva. La educación no estaba confiada a nadie en especial, sino a la vigilancia difusa del ambiente. Gracias a una invencible y espontánea asimilación de su entorno, el niño se iba conformando poco a poco dentro de los moldes reverenciados por el grupo. Desde las espaldas de la madre, colgado dentro de un saco, asistía y se entremezclaba a la vida de la sociedad, ajustándose a su ritmo y a su norma, y con la madre marchaba sin cesar de un lado a otro. De hecho, la lactancia duraba varios años. El niño adquiría su primera educación sin que nadie lo dirigiera expresamente. En el lenguaje actual de los educadores, diríamos que en la comunidad primitiva la enseñanza era para la vida por medio de la vida, que para aprender a manejar el arco el niño cazaba, para manejar una canoa navegaba, etc. Los niños se educaban participando en las funciones de colectividad. También podemos decir que durante el aprendizaje de los niños nunca eran castigados, se les deja crecer con todas sus cualidades y defectos, pero luego se convertían en adultos acordes a la voluntad impersonal de su ambiente. Este hecho es importante, a que no existe ningún mecanismo especial, ninguna escuela que imprimiera a los niños una mentalidad social uniforme. Es decir, la educación es aclicista, no es diferente. La enseñanza es asistemática, no hay programas, métodos o medios especiales. Es fundamentalmente adaptativa, según las necesidades del medio. Es predominante mimética. Los padres enseñan sus ocupaciones a sus hijos con ámbitos de trabajo. Los niños no son castigados, su metodología es lúdica, los niños aprenden jugando. Es esencialmente práctica, aprenden a cazar, pescar, buscar alimentos, etc. Tienen índole inconsciente, los niños sin proponérselo aprenden. Se genera de forma espontánea, los niños aprenden lo que les transmite la comunidad. La educación en las tribus primitivas. Hoy en día son pocos los casos de tribus primitivas que, aunque permanezcan en nuestra actualidad, y mucho menos que conserven todas las culturas intactas sin ningún acercamiento con el exterior. Uno de estos casos, casi inexistente, es la tribu Zoe, que aunque sí ha tenido un proceso evolutivo de conocimientos, estos siguen muy arriesgados y sin traicionar a los de sus antecesores milenarios. Este caso nos ayuda a concebir un mejor conocimiento sobre la educación que se genera en las tribus primitivas, aunque cabe aclarar que ninguna tribu primitiva era idéntica, y por esto no podemos generalizar sobre el contenido cultural, ya que cada tribu tenía un contenido. En determinada edad, el niño rompe el lazo de dependencia vital con la madre, el cual es muy fuerte ya que el niño establece una visualización en la que su madre es su todo. Y así incorporarse en la sociedad. Una vez incorporado, este inmediatamente debe de tomar su rol asignado. Aquí los jóvenes tienen la obligación de asistir a toda actividad que realicen sus mayores. Por ejemplo, cazar, cultivar y cosechar, rituales religiosos y festejos. Una vez asistiendo a dichas actividades, los adultos les inculcan sus conocimientos adquiridos por sus ancestros. Es decir, la educación en los pueblos tribus primitivos abarcó dos aspectos: enseñar al individuo a satisfacer las necesidades propias y las de la familia, enseñar los ritos necesarios para aplacar y hacer propicio los poderes invisibles. La acción educativa fue por ello limitada, circunscrita.
No se preocupó del desarrollo y de la formación del hombre. No se interesó por el bienestar del individuo. Su único fin fue darle al hombre las destrezas que él eran indispensables para la vida, adiestrándolo en el trabajo y en el culto. Educación prehispánica. Se le llama México prehispánico al periodo histórico comprendido antes de la llegada de los españoles al suelo mexicano. Las civilizaciones prehispánicas estaban formadas por diversos grupos sociales, gobernantes, sacerdotes, jefes militares, comerciantes, guerreros, artesanos, agricultores, etc. También fueron excelentes astrónomos y matemáticos, y tenían un alto conocimiento de uso de herbología. Creían en más de 200 dioses, siendo los principales el dios de la lluvia, el dios de la guerra y el dios de la sabiduría, Tlaloc, Huitzilopochtli y Quetzalcóatl, en náhuatl. Aspectos de la educación prehispánica. Los aspectos educativos no sistemáticos se fueron formalizando a partir de la sedentarización de los pueblos chichimecas y nahuas. Los conocimientos impartidos iban desde la escritura, pasando por las matemáticas hasta la astronomía, incluyendo aspectos religiosos y rituales. También podemos decir que las culturas náhuatl y mayas sobresalieron en la formación de la educación, pero fueron los aztecas en su etapa más tardía quienes se organizaron y sentaron las bases para crear la educación pública. Calmecac y Tepochcalli. La educación no formal era prioritaria. La primera crianza iniciaba después del destete, aproximadamente de 3 a 5 años, en la que se les consentía hacer ninguna fealdad a la sociedad o deshonestidad en la calle. Instruían al niño para que hablaran con buenas palabras, con un buen lenguaje, además de hacer reverencias en el camino a los que eran oficiales, capitanes o hidalgos. Inculcaban a los niños los valores importantes en la cultura, así como la importancia de la guerra y lo militar. La obedecía a los mayores y superiores. Devoción a la religión. El propósito era iniciar en las técnicas y obligaciones de una vida adulta. La educación no formal en la prehistoria. Se inculcaban valores como el sacrificio, abnegación, un fuerte sentido de moral, y llevaban una formación psicológica de los individuos. Se inculcaban autocastigo, la oración, las privaciones, la humillación. Las jovencitas continuaban instruyéndose en casa, en las labores ancestrales, que capacitaba para ser buenas esposas. Educación para las mujeres en la prehistoria. Las chicas eran educadas por sus madres en casa para realizar las tareas del hogar. Había escuelas para jóvenes que inspiraban a sacerdotisas, además de aprender a tejer y hacer trabajos en plumas para las vestiduras sacerdotales. Las niñas prometidas para el Telpochpan, zona de mujeres, vivían con sus padres hasta que estaban en la edad de entrar definitivamente al templo. Estaban como servidoras del templo, se les inculcaba la castidad y permanencia en el encierro, hasta la edad de casarse. Otras escuelas especiales que existían para enseñar a bailar, cantar y tañer los instrumentos musicales. También estas enseñanzas tenían un fin religioso. Educación para varones en la prehistoria. Para los chicos habían dos tipos de escuelas, el Calmecac para los hijos de gente noble y el Telpuxcalli para los hijos de las clases pobres. Cabe mencionar que para entrar a cada una de estas escuelas, los padres tenían que realizar ciertas encomiendas para que sus hijos fueran aceptados por los sacerdotes. Al aceptarlos les agujeraban el labio interior para ponerles una piedra preciosa en señal de pertenencia. La educación en el esclavismo. En la sociedad esclavista surge y se desarrolla la división de clases sociales, como también la propiedad privada.
donde en tierras de producción poseen los esclavistas y los esclavos son como herramientas de trabajo, la cual pierden todos sus derechos, y motivo de esta desigualdad surge, como ya hicimos mención, la explotación del hombre por el hombre. La educación esclavista es una educación mecánica, memorístico y obligatorio, pero obligatorio no para todos, sino solamente para los de la clase privilegiada. Se enseñaba y se formaba en valores, pero dejaron a un lado la parte de los derechos humanos. La educación en la sociedad feudal. Algunas características de la educación feudal. Educación escolástico. La educación está limitado a conseguir la salvación del alma y para la santificación. Educación deductivo, educación introspectiva, educación dogmática. Aparecen también las primeras universidades y la educación popular. Explicaremos lo que es feudalismo. ¿Qué es? Consiste en un sistema de organización política, económica y social, al igual que también circunstancias en las que aparece. Se derivan en tres factores: nuevas oleadas de invasores, inseguridad, pérdida del poder real, fragmentación del poder político, una economía, autoabastecimiento, grandes feudos, aislamiento comercial, ruralización. La educación en el capitalismo siempre ha encontrado en manos de la burguesía, con el objetivo de seguir preservando el sistema y reproduciendo la ideología dominante. Algunos aspectos que también podemos mencionar es que la sobreproducción de profesionales hacen que disminuyan sus sueldos reales de su trabajo. También la educación capitalista en su esencia lleva el atraso y con ella la opresión. Las potencias capitalistas más desarrolladas diseñan y ejecutan el presente y el futuro de la humanidad. El capitalismo ha reducido la educación a cuestiones operativas básicas, como leer y escribir, sumar, restar, dividir y multiplicar, ciertas habilidades y destrezas domésticas y técnicas, conocimientos generales conocidos como cultura general. Carlos Marx criticó la educación capitalista, afirmando que si bien en un primer momento se presentó como civilizatoria y democratizadora del conocimiento científico, con el correr del tiempo, debido a los mezquinos intereses que perseguía, se convirtió en la inteligencia y deshumanizadora. La educación capitalista intenta construir sociedades subordinadas al mercado y al consumismo. Mariátegui afirmó que la educación dentro de las potencias capitalistas está dirigida hacia un grupo determinado de personas, específicamente hacia las clases privilegiadas de las sociedades. La educación en el socialismo. La educación responde a las necesidades ideológicas del sistema. A través de la educación formal de los alumnos, reciben la ideología que el gobierno predica. Sea cual sea, el socialismo también hace lo propio y, si bien proclama la necesidad de acentuar el espíritu crítico del alumnado, se pretende que esa crítica se oriente hacia el sistema capitalista. El individuo es formado por la comunidad para servir a la sociedad que integra, a la que necesita y que a su vez requiere de su aporte, sin egoísmo ni pretensiones personales, para que todos puedan disfrutar de la misma manera del progreso y la igualdad de oportunidades, poniendo énfasis en lograr ciudadanos responsables, que dominen su voluntad, puntuales y solidarios. En el socialismo, la educación queda en manos del Estado, al igual que el resto de los servicios públicos esenciales. Con eso se evita que exista una educación privilegiada para ricos y otra deficiente para pobres. Es una educación laica, pragmática, experimental, cuestionadora, combinada con el trabajo, cuyo fin último es lograr la equidad social, para que todos logren su realización personal con el otro, y no a su costa. La educación socialista está enfocada en las clases marginadas y en la repartición igualitaria de los recursos.
También la educación socialista sostiene que la escuela debe de ser una entidad viviente y activa, definiéndose a sí mismo como una comunidad de trabajadores. Por el contrario a la escuela tradicional, que busca preparar al hombre en su carácter individual para la vida temporal. La educación en la etapa COVID. La pandemia de enfermedad por coronavirus COVID-19 ha provocado una crisis sin precedentes en todos los ámbitos. En la esfera de la educación, esta emergencia ha dado lugar al cierre masivo de las actividades presenciales de instituciones educativas en más de 190 países, con el fin de evitar la propagación del virus y mitigar su impacto. En este contexto, la crisis tendrá importantes efectos negativos en los distintos sectores sociales, incluidos particularmente la salud y la educación, así como en el empleo y la evolución de la pobreza. En el ámbito educativo, gran parte de las medidas que los países de la región han adoptado ante la crisis se relacionan con la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles, lo que ha dado origen a tres campos de acción principales al despliegue de modalidades de aprendizaje a distancia. Mediante la utilización de una diversidad de formatos y plataformas, con o sin uso de la tecnología, el apoyo y la movilización del personal y las comunidades educativas, y la atención a la salud y el bienestar integral de las y los estudiantes. Algunas recomendaciones para tu clase virtual. Mantén tu micrófono en silencio. Activa tu micrófono únicamente cuando se te dé la palabra. Estar atento a las indicaciones, ya que en cualquier momento la maestra te dará la palabra. No sientas pena al participar. Están en un ambiente de cordialidad y compañerismo. Si tienes alguna duda, escríbela en tu libreta y espera la sección de preguntas y respuestas. Por su atención, gracias.